Hola, buenas tardes. Está André Afonso. André Afonso está. Creo que no llegó todavía. Vamos a comenzar entonces con Daniel Villagra, hemorragia intestinal. Buenas tardes, doctor. Comenzamos tu tema, entonces adelante, por favor, Daniel. Ya, no se ve ahí está, gracias, doctor. Bueno, vamos a hablar de la hemorragia intestinal. Primero tenemos que ver que el concepto es toda la pérdida de sangre intraluminal que se tiene como origen del tubo digestivo, doctor. En la hemorragia gastrointestinal vamos a ver que tenemos que tratarlo con la finalidad de estabilizar los parámetros hemodinámicos del paciente y detener la hemorragia activa y prevenir otra recurrente. Cambio de diapositiva, por favor, doctor. En esta vamos a poder encontrar la hematesis, la melena, la letoquecia oculta, la oculta y síntomas de pérdida de sangre, doctor. La siguiente, por favor. Mayormente vemos que de 100.000 hospitalizaciones, 100 son por hemorragia de tubo digestivo y tiene una mortalidad del 0,6% en menores de 60 años y 14% en lo general. Vamos a clasificar la hemorragia digestiva. Vemos primero por topografía, que vamos a hablar de la hemorragia digestiva alta, que, siguiente por favor, doctor, que vamos a hablar es una hemorragia intraluminal del tubo digestivo, cuyo origen se encuentra entre el esfínter, cuyo origen se encuentra en el esfínter esofágico superior y el ángulo de Tetris. La hemorragia digestiva baja se va a encontrar justo debajo del ángulo de Trade y el origen oscuro también podríamos hablar. También la evolutiva en la clasificación que vamos a ver aguda, que es de gran velocidad y un sangrado, ¿no? Imparable podríamos decir. Y la crónica, que es una hemorragia sostenida de tiempo prolongado y es tal vez mucho menor, pero es más invasiva. La siguiente, por favor. Como vemos la relación, es más directa, podríamos decir, la hemorragia de topografía digestiva baja, ya que es una hematoquesia, melena y rectorragia. En cambio, el alta nos va a generar melena, hematesis y hematoquesia. Y esto van a ser con o sin compromiso hemodinámico. También para evaluar al paciente, tenemos que ver si la hemorragia es aguda o crónica, como ya hemos hablado, y ver si se encuentra hemodinámicamente estable o inestable. Siguiente, por favor, doctor. Vamos a ver que la hematesis y melena son cuadros significativos, también el hematocrito, la presión arterial y la frecuencia cardíaca, reposición de volumen y cuándo transfundir, doctor. Vamos a hablar que en la hemorragia del tubo digestivo, la hemetesis es el vómito de sangre, la melena es la evacuación negra o maloliente. Vamos a ver que la hematoquesia va a ser la salida de sangre color vino por el recto, también mezclada con una que otra heces, ¿no, doctor? También vamos a ver que el sangrado oculto no va a ser ningún signo físico, pero va a haber una anemia sintomática. El paciente, vamos a decirlo de otra manera más fácil, que se pone pálido. La siguiente, doctor, por favor. Bueno, en los rasgos de diferencia en la hemorragia gastrointestinal tendríamos que ver, ¿no? Con el signo o síntoma de presentación de hematesis, melena o ambos. Que esto tendríamos que ver entre altas y bajas. En altas se presenta a veces también hematoquesia. El material de aspiración también tendría que ser muy importante, la nasogástrica, que uno es sanguinolento y el otro va a ser limpio.
Y también el boom y la creatinina, que en un caso va a estar elevado y en el otro va a estar normal, al igual que los hiperreactivos, doctor, de los ruidos cardíacos. La hemorragia gastrointestinal de la parte de alta del tubo digestivo es mayormente el trastorno que se origina encima del ángulo de Treitz y se divide en dos grandes grupos, el variceral y el no variceral. Siguiente, doctor. Podemos ver también el causas de la hemorragia masiva, ¿no? Que están originadas en la parte del tubo digestivo y van a generar una enfermedad ulcerosa peptídica de 50%, mayormente duodenal gástrica y de los estomas. Ya, doctor. También vamos a ver gastritis, podemos ver varices, gastropatía portal, podemos ver desgarro de Mallory Wesis, si no me equivoco, doctor. También podemos ver esofagitis y úlceras esofágicas. Podemos ver neoplasias, ectasis vasculares, si bien no me equivoco, doctor, estómago de sandía también, y fístula aortointestinal, hematotobile. Y también esos serían causas muy recurrentes, ¿no? Y en esta podríamos hablar que tendríamos que ver, para la hemorragia del tubo digestivo, tenemos que ver la valoración inicial, que es la presentación clínica de la melena predictiva, doctor, del sangrado que es masivo de un 5%, que es lo que podríamos ver. También en las manifestaciones clínicas vamos a ver hipotensión postural y el hematocrito va a disminuir de las 24 a 72 horas. Eh, luego vemos que también, luego también vamos a ver que podemos tomar las medidas iniciales, que sería colocar a las dos vías de acceso, una vía central y una solución salina o Ringer y oxígeno suplementarios. Esto para ayudar al cuerpo a poder regularse a sí mismo, ¿no? Ya que igual a la hemorragia intestinal se va a perder líquido, se va a perder varias proteínas, ¿no? Del cuerpo. Y en otro punto sería un choque hipovolémico en la transfusión y un hematocrito menor de 20 y síntomas severos de la angina, doctor. En la hemorragia digestiva alta, mayormente es lo que vamos a ver. Otras medidas terapéuticas, aparte de las ya mencionadas, podríamos ver infusión intravenosa de fármacos y también la sonda de balón de Sengstaken, doctor. Y bueno, tal vez un túnel intrahepático postosistémico y en algunos momentos o en algunas situaciones, mejor dicho, sería una solución quirúrgica, doctor. Bien, se agradece. Muchas gracias. Está Andrea Afonso. Sí, doctor. Ya vamos a abrir su tema. ¿Dónde está uremia? Uremia, aquí está. Adelante, Andrea Afonso. Sí, doctor. Podemos ser muy ratos, sí. Uremia sería orina en la sangre. Podemos hablar sobre la persona que encontró, sí, sería Piori. En 1840 fue el primero a hablar sobre eso. Y también sobre las consecuencias de la acumulación de compuesto normalmente eliminados por el riñón. ¿Puede pasar, doctor? O que es uremia? Sí, es una falla renal que puede progresar la crónica. Uremia es la más crónica, sí, de las fallas renal. El cuerpo es incapaz de mantener homeostasis o balance de electrolitos. Los desechos no son excretados por el riñón y la función renal está menor que 5, más pequeña que 5%. ¿Puede pasar, Doc? Un pouco mais sobre uremia. Aqui temos uma imagem, sim? Traindo então a uremia como uma enfermidade que acompanha a insuficiência renal, traindo então a acumulação de produto de dietos orgânicos, não todos identificados até agora. Podemos ter mais coisas. E as causas, pode passar, Doc? Sobre as causas, podemos ter diabetes mellitus, hipertensão, glomerulonefrites,
e obstrução ou infecção renal. Temos mais alguns? Pode passar, Doc? Por favor? Sim. Pacientes com insuficiência renal terminal podem estar em pessoas com infiltração glomerular, debaixo de 50%, em pessoas por debaixo de 60 ml por minuto, em 1,3 de superfície, e assim temos muitas coisas, sim? Os signos e sintomas da uremia, temos a neural muscular, temos a endócrina e metabólica, e outros. E na neural, podemos ter aqui a fadiga, diminuição da agudeza mental, convulsões, anorexia e também as náuseas, diminuição do gosto e olfatos também, calambres. Em la endócrina e metabólica, podemos destacar a amenorreia e disfunção sexual, diminuição de temperatura corporal, alteração dos níveis de aminoácidos e a resistência à insulina. Então, e outros teríamos aí a serositis, os comezón, a hipo e também a disfunção linfótica e granulocítica. Podemos passar, Doc? E como tratamento, podemos ter aqui, se pode ser mais lenta a progressão da falha renal, pero só se pode tratar a uremia reemplazando a função renal. Então, o tratamento está denominado como diálise. E nós temos hoje em dia muitas faltas de doadores, sim? Onde podemos também nascer os transplantes. E pode passar, Doc? Aqui nós vamos ter uma imagem de pessoas fazendo este procedimento de diálise. Sim, aqui. Então, a diálise inicia quando os sintomas como anorexia e letargo são muito proeminentes e a filtração de glomérulos em esta etapa já é de 7% do valor normal. Então, quando uma pessoa chega a este ponto, é muito grave, sim? Então, a melhor coisa seria um transplante, sim? Porém, como havia dito, temos hoje em dia pouquíssimas pessoas, pouquíssimos donadores, sim? E aí, depois, só a biografia, e esse seria meu trabalho, Doc. Gracias. Bien, bien, se agradece. Pasamos a Alexandre. Poliposis, ¿está? Sí, doctor. Muy bien. Adelante, Alexandre. Ok, eu vou falar sobre a polipose difusa. O termo pólipo deriva do grego poli, que significa muitos, e pous, que significa pies. Se aplica para qualquer tumor ou tumefação que surge de la mucosa do intestino e a seja pedunculado ou céstico. E já poliposes é o termo utilizado quando há mais de 10 pólipos unidos. Próximo, doutor. Os pólipos gástricos, também chamados de pólipos estomacales, são massas de células que se formam em el revestimento interno do estômago. Estes pólipos são pouco frequentes e, por lo general, não produzem signos nem sintomas. Em la maioria dos casos, o médico descobre estes pólipos quando está fazendo exame por outros motivos, outras enfermidades. Próximo, doutor. A maioria dos pólipos gástricos não se vuelve cancerosos, pero algum tipo de pólipo pode aumentar o risco de ter câncer do estômago. Segundo o tipo de pólipo gástrico que tenhas, o tratamento pode conduzir a extrair o pólipo ou realizar um segmento para controlar se apresenta algum câmbio. A próxima. Os sintomas. Em geral, os pólipos gástricos não causam signos nem sintomas. Sin embargo, à medida que um pólipo gástrico se agranda, pode aparecer úlceras na superfície. Em raras ocasiões, o pólipo pode bloquear a abertura que há entre o estômago e o intestino delgado. E os signos e sintomas incluem dolor e sensibilidade quando exerce pressão em el estômago, náuseas, presença de sangue em las heces
e também anêmias. Próximo, doutor. E quando se deve acudir ao médico? Se deve acudir ao médico quando apresenta alguns sintomas que tendem como sangue constante em laeses ou outros signos ou sintomas de pólipos em estômagos, que são os mais comuns. A próxima. Las causas dos pólipos em estômago se formam por reação ao dano do revestimento do estômago. As causas mais frequentes de los pólipos em estômago são as seguintes: inflamação estomacal crônica, polipose adenomatosa familiar e administração de certos medicamentos para o estômago. E na inflamação estomacal crônica, esta afetação também é conhecida como gastrite e pode causar a formação de pólipos hiperplásicos e de adenomas. É pouco provável que os pólipos hiperplásicos se volvam cancerosos. Aunque mide mais de 1 centímetro, tem maior risco de serlos. Já a polipose adenomatosa familiar é uma síndrome hereditária e pouco frequente que certas células do revestimento interno do estômago formam um tipo específico de pólipos chamado de pólipos da glândula fúngica. Quando estão relacionados com esta síndrome, os pólipos da glândula fúngica se extraem porque se podem envolver cancerosos e a polipose adenomatosa também causa adenomas. Próximo. Os fatores que aumentam as possibilidades de apresentar pólipos gástricos são a idade, os pólipos gástricos são mais frequentes entre as pessoas adultas de mediana idade hasta os adultos maiores, infecções gástricas bacterianas, as bactérias de Helicobacter pylori são uma causa frequente de gastrite que contribui à aparição de adenomas e pólipos hiperplásicos, a polipose adenomatosa hereditária. Esta síndrome hereditária é pouco frequente, aumenta o risco de câncer de cólon e outros transtornos, como os pólipos gástricos, e certos medicamentos de consumo prolongado de inibidores de bomba de prótons, que são medicamentos usados para tratar a enfermidade por refluxo gastroesofágico, se associam com pólipos das glândulas fúngicas. E o diagnóstico. As provas de procedimento utilizado para diagnosticar os pólipos gástricos são a endoscopia, para ver o estômago por dentro com o endoscópio, e mostra del tecido, que é a biópsia, que se pode tomar durante a endoscopia para analisar em laboratório. E, por último, temos o tratamento. O tratamento depende do tipo de pólipo gástrico que se tenha. Temos os pólipos pequenos, que não são adenoma. Estes pólipos talvez não necessitam de tratamento. Em geral, no caso, signo nem sintomas, e só em raras ocasiões se volve canceroso. O médico poderia recomendar um controle periódico para examinar os pólipos que cresçam ou os que promovem signos e sintomas. Já os pólipos grandes em estômago, esses talvez haja que extraí-los. A maioria dos pólipos gástricos que podem extrair durante a endoscopia. Temos também os adenomas. Estes pólipos se podem volver cancerosos e, por isso, no geral, se extrai durante a endoscopia, e os pólipos associados com a polipose adenomatosa familiar. Estes se extraem porque podem envolver cancerosos. E, em geral, se recomenda endoscopias de segmento para verificar a presença de pólipos recorrentes. Seria isso, doutor. Gracias, gracias. Está bien, vamos a pasar a Giancarla Mariel, diverticulosis. ¿Está presente? Sí, doctor. Giancarla diverticulosis, ahí está. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí, un ratito. Pasando, ahora sí. Ya, adelante. Ya, entonces voy a hablar sobre la diverticulosis. Se refiere a la presencia de pequeñas bolsas o sacos que crecen hacia afuera de la pared intestinal como una invaginación, llamados divertículos, que pueden desarrollarse en el revestimiento del tracto gastrointestinal, pero su presencia es más común sobre el lado izquierdo del intestino grueso, es decir, en el colon descendente y el sigmoide que está justo antes del recto. Es común a partir de los 60 años y afecta de igual manera a hombres y mujeres. Siguiente, doctor.
No se conoce, se debe a contracciones y espasmos anormales del intestino que producen un aumento de la presión dentro del colon, que hacen que haya estas invaginaciones o formaciones de sacos en zonas débiles de la pared intestinal. También se cree que está relacionada a dietas bajas en fibra debido a que las dietas bajas en fibra pueden resultar en estreñimiento, cosa que puede aumentar la presión dentro del colon. Y también se cree que hay una predisposición genética a desarrollar divertículos, ya que es común que si los padres o los abuelos de una persona tuvieron divertículos, la persona también desarrolle diverticulosis. Próximo, doctor. En los síntomas podemos tener un paciente con dolor o molestia en la parte inferior izquierda del abdomen, distensión abdominal o cambios en las heces, pero la mayoría de los pacientes no presentan ningún síntoma y los divertículos son encontrados en exámenes como colonoscopía por otras razones. Próximo, doctor. En el diagnóstico tenemos métodos imagenológicos utilizando enema de bario, donde se inyecta un líquido contraste al colon a través de una enema sonda y se toma una radiografía abdominal que muestra ahí la presencia de los divertículos con el contraste, y la colonoscopía, donde usando un endoscopio fino y con una cámara en la punta y luz se inserta por el recto para ver las paredes intestinales. Próximo, doctor. La prevención está muy enfocada en la prevención del estreñimiento, que causa el aumento excesivo en la presión dentro del colon. Pues, Es recomendable el consumo de fibra entre 15 a 30 gramos por día para evitar el estreñimiento y el desarrollo de divertículos. Próximo, doctor. hombre, otro. La, la, la diverticulosis puede complicarse a diverticulitis, que es la infección de los divertículos, que se puede presentar con fiebre, dolor abdominal en el cuadrante izquierdo inferior, pérdida de apetito, vómitos, diarrea o estreñimiento. Puede complicar hacia el desarrollo de un absceso o de un estrechamiento del colon, o incluso al desarrollo de una fístula entre intestino y vejiga, o ser causa de hemorragias rectales. La diverticulitis tiene que ser tratada con antibióticos, generalmente de atención intrahospitalaria, y si hay absceso tiene que tener drenaje de absceso. Y eso es todo, doctor. Gracias. Bien, pasamos a peritonitis. ¿Está presente Eduardo Jesús? Sí, aquí. ¿Dónde está peritonitis? Creo que debe estar abajo. ¿Se escucha, verdad, doctor? Sí, un ratito vamos a subir tu tema. ¿Dónde está peritonitis? Aquí está. Listo. Adelante, Jesús. Buenas tardes. Voy a hablar de peritonitis en sus inicios. Es la inflamación del peritoneo, una membrana suave que recubre las paredes abdominales internas y los órganos dentro del abdomen, la cual generalmente ocurre a causa de una infección bacteriana o micótica. Hay dos tipos de peritonitis. La peritonitis bacteriana espontánea, que a veces la peritonitis se desarrolla como una complicación de una enfermedad hepática, como la cirrosis o una enfermedad renal. Y la peritonitis secundaria, que puede producirse por una ruptura en el abdomen o como una complicación de otras enfermedades. Siguiente, doctor, por favor. Los síntomas.
Algunos de los signos y síntomas de la peritonitis son dolor abdominal o sensibilidad al tacto, hinchazón o sensación de pesadez en el abdomen, fiebre, náuseas y vómitos, pérdida del apetito, diarrea, baja producción de orina, sed, fatiga, incapacidad de defecar o echar gases, desorientación. Si te estás realizando una diálisis peritoneal, los síntomas de la peritonitis también pueden ser líquido de diálisis turbio, manchas blancas, hebras o grumos en el líquido de diálisis. Siguiente, por favor. Las causas. La infección del peritoneo puede deberse a varios motivos. En la mayoría de los casos, la causa es una perforación dentro de la pared abdominal. Aunque es poco frecuente, la afección puede producirse sin una perforación abdominal. Estas son algunas de las causas comunes de las perforaciones que provocan peritonitis. Procedimientos médicos, tales como la diálisis peritoneal. En la diálisis peritoneal se utilizan tubos para eliminar los productos de desecho de la sangre cuando los riñones ya no pueden hacerlo de manera adecuada. Durante la diálisis peritoneal se puede producir una infección debido a un entorno sucio, falta de higiene o equipos contaminados. La peritonitis también puede manifestarse como una complicación de la cirugía gastrointestinal, el uso de sondas de alimentación o un procedimiento para extraer líquido del abdomen, y en muy pocas ocasiones como una complicación de una colonoscopia o endoscopia. Pancreatitis, la inflamación del páncreas, complicada por si la bacteria se propaga fuera del páncreas. Diverticulitis, la infección de pequeñas bolsas abultadas en el tracto digestivo puede causar peritonitis si una de las bolsas se rompe, derramando los desechos intestinales en la cavidad abdominal. Traumatismo. Las lesiones o los traumatismos pueden causar peritonitis, ya que permiten el ingreso de bacterias o sustancias químicas de otras partes del cuerpo al peritoneo. La peritonitis que se desarrolla sin una ruptura abdominal, que esta es la peritonitis bacteriana espontánea, suele ser una complicación de la enfermedad hepática como la cirrosis. La cirrosis avanzada causa una gran cantidad de acumulación de líquido en la cavidad abdominal. Esa acumulación de líquido es susceptible a una infección bacteriana. Siguiente, por favor, doctor. Adelante. Factores de riesgo. Entre los factores que aumentan el riesgo de peritonitis se encuentran los siguientes. Diálisis peritoneal. La peritonitis puede ocurrir en personas que se someten a un tratamiento de diálisis peritoneal. Otras afecciones médicas, como afecciones médicas, entre otras, aumentan el riesgo de desarrollar peritonitis, cirrosis hepática, apendicitis, enfermedad de Crohn, úlceras estomacales, diverticulitis y pancreatitis. Antecedentes de peritonitis. Una vez que se ha tenido peritonitis, el riesgo de que ocurra de nuevo puede ser mayor que en el caso de alguien que nunca ha tenido. Siguiente, por favor. Diagnóstico. Para diagnosticar peritonitis, el médico te preguntará sobre tus antecedentes médicos y te hará una exploración física. Cuando la peritonitis se asocia con diálisis peritoneal, los signos y síntomas, en particular el líquido de diálisis turbio, pueden ser suficientes para que el médico diagnostique la enfermedad. En los casos de peritonitis en los que la afección puede ser el resultado de otras enfermedades, o en los que la infección se produce por la acumulación de líquido en la cavidad abdominal, el médico puede recomendar las siguientes pruebas para confirmar el diagnóstico. Análisis de sangre. Se toma una muestra de sangre y se la envía al laboratorio para comprobar si hay un recuento alto de glóbulos blancos. También se puede realizar un hemocultivo para determinar si hay bacterias en la sangre. Pruebas por imágenes. Es posible que el médico
médico quiere usar una radiografía para buscar orificios u otras perforaciones en el tracto gastrointestinal. También se puede usar una ecografía. En algunos casos, el médico podría usar una tomografía computarizada en vez de una radiografía. Análisis de líquido peritoneal. Es posible que el médico use una aguja fina para tomar una muestra del líquido del peritoneo, en especial si recibes diálisis peritoneal o tienes líquido en el abdomen a causa de una enfermedad hepática. Si tienes peritonitis, el examen de ese líquido puede mostrar un recuento incrementado de glóbulos blancos, lo que frecuentemente indica una infección o inflamación. Un cultivo de líquido también puede revelar la presencia de bacterias. Siguiente, por favor, doctor. El tratamiento. La peritonitis bacteriana espontánea puede poner en riesgo la vida. Tendrás que quedarte en el hospital. El tratamiento incluye antibióticos y cuidados de apoyo. También tendrás que hospitalizarte si tienes una peritonitis que surgió a partir de una infección causada por otras enfermedades. El tratamiento puede incluir lo siguiente. Antibióticos. Es probable que te administren un ciclo de antibióticos para combatir la infección y prevenir que ésta te propague. Cirugía. A menudo es necesario realizar una cirugía para extraer el tejido infectado, tratar la causa subyacente de la infección y prevenir que la infección se propague, en especial si la peritonitis se debe a la perforación del apéndice, estómago o colon. Otros tratamientos. Según tus signos y síntomas, el tratamiento que recibas mientras te encuentres en el hospital probablemente comprenda la administración de analgésicos, líquidos administrativos por un tubo, oxígeno y en algunos casos una transfusión de sangre. Siguiente. Muchas gracias. Bien, con eso habríamos terminado todo el temario de nuestro grupo. Ya voy a pasar, esta es la primera tarea del examen final en práctica. La segunda práctica ya la he calificado de los que han subido al Moodle. Los que no han subido tienen 0. Y tienen hasta el día sábado la tercera práctica, ¿no? Hasta 12 del mediodía. Y espero que para el lunes ya estén sus notas de práctica. No se olviden entonces, ahora vamos a continuar terminaremos el video que estábamos viendo. ¿Dónde está el videito? La defensa clínica, ¿no? La mayor parte de los casos son asintomáticos, no dan síntomas, solamente tal vez son síntomas cosméticos, ¿no? La exploración de un bocio difuso puede revelar varias cosas, ¿no? En primer lugar, un aumento de tamaño y vencimiento, ¿no? Eso puede ser asimétrico, ¿no? O también de riesgo de malignidad. Generalmente no es sensible, no es doloroso, realmente es blando y no hay nódulos palpables. Ahora, el bocio, cuando el bocio crece demasiado y entra dentro de la cavidad torácica, puede obstruir el estrecho torácico superior, ¿no? Hay un signo que nos permite ver hasta qué punto puede estar obstruyendo el estrecho torácico superior, ¿no? Es un signo de Pemberton, ¿no? Cuando se levantan los brazos sobre la cabeza, tocar la cabeza, y después de un minuto de estar levantados los brazos, se puede observar pleura facial, disminución de las venas cervicales, mareo que puede llegar al síncope o desvanecimiento, ¿no? Esto se debe a la obstrucción o el impedimento de los retornos venosos de nivel cefálico al corazón, ¿no?
En todos los pacientes que presentan bofio es necesario excluir tanto tirotoxicosis como hipotiroidismo. Por tanto, es necesario que saque de hormonas. Ahora, el tratamiento de los bóceos, endémicos, que se desarrollaron por déficit de hormonas tiroideas en la infancia, una vez que están establecidos, difícilmente regresionan o mejoran con la administración de yodo o hormonas tiroideas. Puede haber algunos pacientes, ¿no?, que crecen mejor bien, ¿no? La mayor parte de los pacientes pueden estar. Regresiones, pero transitorias, ¿no? Que luego nuevamente está recibido. Por tanto, el tratamiento de elección actualmente para el bocio endémico es la cirugía o el yodo reactivo. Bueno, la patogenia del bocio multinodular tóxico es similar al bocio no tóxico, ¿no? La única diferencia es que radica en la presencia de en la producción de hormonas tiroideas. Pero los pacientes que tienen un bocio nodular tóxico, porque tienen síntomas de hipotiroidismo, ¿no? Y por tanto pueden presentar por taquicardia, cardíaca, arritmia, hipertrofia muscular, pérdida de peso, nerviosismo, debilidad, ansiedad, autismo, sudoración, hipermedicación. El diagnóstico se realiza a través de la prueba. La disfunción tiroidea, porque se puede tener un TSH bajo, y la T4 puede ser normal o estar bien una neta aumentada, pero lo clásico es que esté bien aumentada, ¿no? Sobre todo con la trombosis se manifiesta. El diagnóstico además se corrobora con una mamografía tiroidea, se observa una captación heterogénea con múltiples regiones y con captación aumentada de yodo reactivo y otras zonas con captación disminuida, ¿no? Tratamiento igual que la enfermedad de Graves es un antitiroideo, ¿no? En combinación con metabloqueadores, ¿no? Para mejorar la función tiroidea y de esta manera tratar las características clínicas de la tiroidosis. El yodo reactivo puede utilizar también para tratar el bocio multinodular tóxico, ¿no? Para otro también que se dice en sentido muy antes, generalmente está ganando el adepto de la tiroidectomía, ¿no? Y es el tratamiento trata de consecuencia un tratamiento definitivo de la tiroidosis, ¿no? Y de bocio, ¿no? La desventaja es que la mayor parte de la venta es como consecuencia de un hipotiroidismo residual. Bueno. Bien, jóvenes, tenemos menos de un minuto. Se les agradece. Hasta la próxima clase y última clase, creo. No, tenemos el viernes y el martes más todavía. Tenemos temas, pero exposiciones terminaron. Gracias, gracias. Se van la posibilidad de dar. Gracias, doctor. Ok, hasta la